Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, ¿me están escuchando? Sí, Doc, Sí, buenas ¿se noches. escucha bien? Vamos a probar un poco el audio. Buenas noches para todos los que van ingresando a este nuevo encuentro, ¿sí? Acuérdense en el chat de dejar sus datos, ¿sí? De asistencia al encuentro, no se olviden, así queda registrado también su presencia. Vamos a comenzar este nuevo encuentro modificando un poquito la manera, no la manera de evaluar, pero sí por ahí en cuanto a, les había dicho en su momento, en cada encuentro yo hacía como una división de ir mirando, ¿sí? Presentarles en pantalla, ¿sí? Un caso, un estudio, y después, una vez que mirábamos y evaluábamos esos estudios, hacía que le quería escuchar a ustedes, saber de alguna manera cómo ustedes hacían la presentación, ¿sí? Y después lo hablaba también, ¿sí? En esa presentación que ustedes hacían de cada imagen que íbamos viendo, yo les hablaba también o hacía unas mínimas correcciones, ¿sí? En cuanto a lo que estábamos mirando, ¿sí? Como para que no quede mezclado lo que estábamos mirando. Hoy vamos a hacer, ¿sí? Una primer parte, lo mismo, voy a compartir, ¿sí? Unas imágenes, pero acortando por ahí el tiempo, pero no se preocupen, vamos a hacer esa primera parte acortando el tiempo, mirando un poco, ¿sí? Con tiempo más reducido, pero después vamos, una vez que vamos viendo todo, en ese tiempo un poquito más corto, como para que ustedes también, ¿sí? Se vayan manejando en cuanto a tiempo. Después igual vamos a volver a mirar estudio por estudio, tomarnos eso, ¿sí? Ese tiempo como para los alumnos que entran o ingresan, ¿sí? Que entraron al encuentro y no vieron, tengan también esa oportunidad, ¿sí? De conectarse a el estudio, a ver qué caso es, ¿sí? Entonces vamos a hacer esa primer parte, después vamos a volver a ver el estudio, después vamos a hablar, van a hablar ustedes del estudio, ¿sí? Como veníamos haciendo, igual siempre explico bien de nuevo, porque son alumnos que, somos muchos y son alumnos que van ingresando con cada encuentro, entonces vuelvo a explicar esa modalidad que tenemos en cada encuentro, ¿sí? Como para que no queden sin saber qué es lo que hacemos, cómo es la metodología. Entonces, primera parte, bienvenidos a todos, buenas noches a todos los que están ingresando, dejen sus datos en el chat, ¿sí? Para que quede registrado tu asistencia en los encuentros, y una vez que vamos a empezar a ver casos vistos por imágenes y teniendo en cuenta esa metodología de cómo nosotros vamos de alguna manera evaluando cada estudio. Recuerden que cuando yo les comparto una imagen,
¿sí? Les comparto en pantalla. Ustedes lo que van a tener que hacer con esa imagen, aparte de mirar, ¿sí? Qué estudio es, siempre esa presentación del estudio, ¿sí? Es decir, bueno, esto es una radiografía de frente de tórax o radiografía de tórax de frente. Acuérdense el estudio, la región y después, si se trata de una radiografía, identificar las proyecciones. En el caso de que fuera una tomografía, sigan esa misma metodología, ubicándose siempre, como les digo, en qué estudio por imagen estamos. ¿Qué quiero decir? Si es una tomografía, es una tomografía, ubiquemos la región, ¿sí? Si es tórax, si es abdomen, y una vez que ubicamos la región, ahí recién, ¿sí? Vemos, bueno, si queremos agregar algo más en cuanto a ese aporte de esa tomografía. Si queremos nombrar la ventana, el plano, lo agregamos, ¿sí? Pero recuerden, siempre el estudio, qué estudio es, ¿sí? Y qué región. No se olviden de la región, si eso es tórax, si eso es abdomen, si estamos hablando de cerebro, ¿qué estamos hablando? ¿Qué región nos estamos ubicando cuando miramos, ¿sí? Ese estudio? ¿Por qué? Porque si yo pongo, es una tomografía, ¿sí? En plano axial, con contraste, pero no pongo qué región es, y no podemos, es un estudio, es una solicitud o una presentación que está incompleta, ¿sí? Lo mismo que la radiografía. Yo puedo decir radiografía de frente y perfil y no poner la región. Entonces, ¿cómo vamos a solicitar un estudio donde yo no sé qué es lo que quiere ser estudiado? Por eso insisto mucho con esa presentación del estudio, saber qué estudio es y saber la región que estamos evaluando. Sea un corte tomográfico, es la región. Es tórax, es abdomen, ¿sí? Para después recién ir a la descripción o ver si hay algo que hace patológico ese estudio. Entonces, ¿cuáles son los hallazgos? ¿Cuáles son los hallazgos patológicos? ¿Cómo describo lo que yo pienso que es patológico? Entonces, ahí recién va esa descripción. Y por último, nuestra sospecha diagnóstica, ¿sí? Entonces, bien, como digo, preciso, conciso, vamos directo a esa presentación del estudio, a esa descripción patológica que estoy viendo y vamos a esa sospecha diagnóstica de acuerdo a la descripción que hice. Entonces, sé que como que repito mucho esta parte, pero como les digo, hay alumnos que se van sumando a los encuentros, ¿sí? Entonces tengo que, de alguna manera, explicarles cómo hacemos nuestros encuentros, ¿sí? Cómo es la manera que evaluamos cada caso, cada imagen que yo les comparto en la pantalla. Vamos a empezar con algunos casos, como les digo, vamos por ahí, sí, limitar un poco ese tiempo, pero no se preocupen para el que no llega a hacer. Si yo cambio de imagen, no se preocupen, lo vamos a volver a ver antes de hablar en conjunto, ¿sí? Antes que ustedes me presenten, antes que yo también haga mis aportes, ¿sí? Así que es simplemente para que vean también, ¿sí? Y que por ahí piden menos tiempo, pero digo, aprovechen ahora el tiempo, como digo, ustedes pueden entrenarse, pero vamos a ir viendo, ¿sí? Casos por casos y haciendo esa, ¿sí? Descripción que les hablo un poco para poder llegar a ese diagnóstico. Entonces voy a empezar a compartir, ¿sí? Unas imágenes un poco variado de nuevo, pero imágenes que de alguna manera, ¿sí? Casos que de alguna manera ustedes tienen que ir reconociendo, ¿sí? Dentro de lo que son los distintos estudios por imagen. Entonces,
Bienvenidos a todos. Veo que en el chat ya están colocando, ¿sí? Todos los datos. Vamos a empezar para que después no lleguemos justito a la hora, ¿sí? Y podamos charlar de esas imágenes que vimos. Entonces, vamos a empezar. Voy a compartir, ¿sí? Las primeras imágenes, teniendo en cuenta, como les dije, que al principio va a ser un poco más rápido, que voy a compartir más de seguido imágenes, pero después nos vamos igual, ¿sí? A ir viendo cada una de lo que son esas imágenes, ¿sí? Más puntuales. Déjenme un segundo que voy a mirar para compartir, ¿sí? Entonces, están viendo, ahí compartí la primera imagen donde van a tener que hacer esa descripción, esa evaluación, desde qué estudio es hasta esa sospecha diagnóstica. ¿Están viendo bien o no? Contéstenme si logran ver. ¿Ven bien? Sí, se ve, se ve. Bueno, entonces, comenzamos con esta primera imagen, ¿sí? A evaluar. Voy a darles un tiempito más cortito, pero después no se preocupen que para los que recién comienzan, ¿sí? Con estos encuentros, ¿sí? Vamos a volver a ver y a tomarnos un tiempito sobre cada imagen. Les dejo para que evalúen lo que compartí en pantalla.
Bueno, les voy a cambiar, les voy a pasar a otra imagen, ¿sí? No se preocupen si no llegaron a ver todo, lo volvemos a ver simplemente para que vamos a ir viendo una serie, ¿sí? Más seguido las imágenes. Les cambio ahora, les voy a compartir una nueva imagen, ¿sí? Espérenme un segundo para que pueda compartir. Ahí les cambié, compartí una nueva imagen, ¿sí? Donde a partir de ahora la misma metodología, fíjense qué estudio es, fíjense si ven algo que lo hace patológico, describan eso que lo hace patológico y después su sospecha, ¿sí? ¿Qué es lo que pueden sospechar de acuerdo a esa descripción? Le doy de nuevo unos minutos y le vuelvo a cambiar, sabiendo que vamos a volver igual a mirar con más atención después nuevamente, ¿sí? Porque hay estudios que lo tenemos que volver a mirar, ¿sí? ¿Les cambió a todos la imagen? ¿Cambió? Sí, doctora. Bien, gracias.
Bueno, voy a pasar a la siguiente imagen, ¿sí? Al siguiente caso. Díganme si se logra visualizar, ¿sí? Bueno, les compartí, les cambió la imagen, avísenme, ¿cambió? Sí, doctora. Sí, bueno, continuamos con esta otra imagen, unos minutos también para evaluar.
Bueno, voy a compartir otra imagen, ¿sí? Vamos a cambiar de caso. Cambiamos y ahí compartí la imagen, ¿sí? Vamos a tomarnos unos minutitos y después, una vez que terminemos de mirar todos estos casos, volvemos a ver, ¿sí? Como para poder completar también nuestra manera, ¿sí? De evaluar cada uno de estos estudios. Les dejo con la próxima imagen que les compartí en la pantalla, ¿sí? Espero que puedan verlo bien. Segundo que salió, se salió. Espérenme que ya les vuelvo a poner el mismo caso. Ahí está. ¿Les apareció ahora? Bueno, Sí, continúen con doctora. esta. Bien, gracias. Continúen con esta imagen, ¿sí? Les doy unos minutos antes de cambiar a otra imagen.
Bueno, voy a cambiar a otra imagen, ¿sí? A otro caso. Así que, a ver, me avisan si logran ver la nueva imagen, ¿sí? Ya está en pantalla la nueva imagen, ¿sí? Acuérdense, llevar un orden en cuanto a empezar desde ese estudio, su presentación, cómo lo presentan a esa imagen, después pasen recién ahí a hacer esa descripción, ¿sí? De hallazgos que lo hagan patológico y por último recién ir a lo que es justamente esa sospecha diagnóstica. Acuérdense, como para, antes de seguir con los siguientes estudios, acuérdense justamente de usar la terminología correcta de acuerdo al estudio que estoy viendo. Siempre por ahí las primeros encuentros o cada vez que charlo les hablo de esa terminología dependiendo qué estudio estoy viendo, si es una tomografía, cómo hago las descripciones en cuanto a qué términos, qué palabras utilizo, ubicándome en ese estudio, lo mismo en una ecografía, lo mismo en una radiografía, ¿sí? Utilizar, Rafa, Rafa, ¿sí? ¿dó- ¿Sí? Ya. Rafa decía. Escuchen, hay un micrófono abierto, por favor, apaguen ese micrófono para que los demás compañeros puedan, ¿sí? ¿Dónde Ver está? la imagen. Por favor, hay alguien que tiene micrófono encendido, por favor apaguen para que sus compañeros puedan seguir con la evaluación de cada imagen, ¿sí? Porque si no, se confunde lo que hablamos. Por favor. ¿Están viendo la imagen? ¿Están viendo la imagen o no? Sí, doctora, se ve Sí, bien. bueno, seguimos con esto unos minutos más y ahí después seguimos con otros casos. Pero quería aclarar esto de la manera que nosotros hablamos, ¿sí? Cómo describimos, usen la terminología. Por eso insisto en esa presentación del estudio para después utilizar las palabras que tengo que justamente cuando vemos un estudio, evaluamos qué palabras utilizo, la terminología que tanto hablo, ¿sí? Y que me lleva justamente a poder describir y después también a llegar a una sospecha diagnóstica. Les dejo con esta imagen para ser evaluada.
Bueno, pasamos a la siguiente imagen. Les voy a compartir la siguiente imagen. Bueno, ahí estamos con la próxima, ¿sí?, imagen, el próximo caso para que puedan, ¿sí?, evaluar. Les dejo unos minutos y vamos a hacer esta primera parte, estos primeros casos y después vemos si necesitamos más tiempo o no. Les dejo con esta nueva imagen.
Bueno, vamos a esta primer parte, ¿sí? Donde les mostré algunas imágenes, algunos casos, ¿sí? Y que ustedes tenían que de alguna manera definir, ¿sí? Ir mirando, evaluando desde la presentación del estudio, qué estudio es, ¿sí? Hallazgos patológicos y esa sospecha diagnóstica, utilizando, ¿sí? Como digo, esa terminología de acuerdo a cada estudio que nosotros estábamos mirando. Voy a empezar por ese primer estudio a compartir para que ustedes, ¿sí? Miremos, ¿sí? Nos tomemos el tiempo y ustedes me hablen de ese primer estudio que vimos. ¿Qué estudio es? Hallazgos patológicos y luego recién ahí después esa sospecha, ¿sí? Diagnóstica. Voy a buscar la imagen y en base a eso quiero escucharles a ustedes, a ver qué pudieron evaluar en esos pocos minutos que vimos las imágenes. Entonces, ¿están viendo la primera imagen? ¿Sí? Ahora quiero que de todos los que están presentes, ¿sí? Quiero escuchar a ver quién me habla, quién me puede de alguna manera comentar sobre esta imagen que les compartí, que les di unos minutos, a ver si con esos minutos lograron definir qué estudio es, si encontraron algún hallazgo y si dentro de ese hallazgo qué es lo que sospechan en cuanto a su diagnóstico. Una radiografía simple de columna lumbosacra de perfil, donde podemos observar un deslizamiento hacia adelante de L4 sobre L5. También se puede ver una disminución del espacio intervertebral entre L4 y L5. Y como diagnóstico, una anterolistesis. Muchas gracias. Alguien que también escucho, ¿sí? No quiero que siempre sean los mismos, anímense, porque esta es la manera que ustedes ponen en orden también cómo poder evaluar, ¿sí? Cada imagen que les comparto. Escucho a alguien más sobre esta imagen. Así en orden, como hizo su compañero, ¿sí? Desde estudio, qué es lo que puede ver en cuanto a descripción, ¿sí? Patológica, y después nos vamos a esa sospecha diagnóstica. ¿Qué puede ser de acuerdo a lo que fui o de acuerdo a la descripción que hice, ¿no es cierto? Así que escucho. ¿Qué tal, Doc? Bueno, Bueno, buenas noches. Estoy viendo acá una radiografía de perfil de columna lumbosacra y se puede ver una espondilolistesis a nivel de L4 sobre L5. También podría haber una disminución de la radiodensidad de los cuerpos vertebrales de L2, L3 y L4. bueno, muchísimas gracias, ¿sí? Con respecto, sí, a lo que estuvieron hablando sus dos compañeros. Algo simplemente para agregar, ¿sí? ¿Qué quiero agregar con lo último que habló su compañero, ¿sí? Hizo la presentación del estudio, los dos dijeron radiografía lumbosacra de perfil, ¿sí? Bien, como presentación. Y acuérdense que
para llegar a la sospecha diagnóstica, yo tengo que hacer una descripción. ¿Qué hallazgos yo encuentro? ¿Sí? ¿Qué hallazgos patológicos me llevan a mí justamente a poder sospechar de esa patología? Entonces, en este caso, fíjense que, como dijo, hablaron sus compañeros que se animaron, ¿sí? Hablaron de esa justamente radiografía lumbosacra de perfil, ¿sí? Donde lo que yo visualizo es justamente ese deslizamiento o ese desplazamiento, ¿sí? Fíjense, ese borde posterior, esa alineación que nosotros mirábamos cuando mirábamos un perfil. Ese desplazamiento, o también lo llamamos deslizamiento, ¿sí? Que se da del cuerpo vertebral a nivel, ¿sí? O a la altura de L4, L5. Entonces, si nosotros sospechamos por la radiografía que hay un deslizamiento o un desplazamiento de un cuerpo vertebral con respecto al inferior, podríamos estar hablando, ¿sí? De una espondilolistesis. Entonces, en este caso, ¿sí? Acuérdense, ¿sí? De que el estudio, ¿sí? La radiografía, en este caso, lumbosacra de perfil, ¿sí? Entonces estamos diciendo qué estudio es, nos ubicamos, ¿sí? ¿Qué región es? Y nos ubicamos en cuanto a proyección. Tratándose de una radiografía, en este caso una proyección, sí, de perfil. Radiografía lumbosacra, perdón, de perfil. Seguimos para ver qué lo hace patológico, describimos ese, como decimos, ese deslizamiento, ese desplazamiento de un cuerpo vertebral sobre otro, ¿sí? Entonces, hace que, fíjense, esa desalineación que yo tengo de los bordes posteriores, ¿sí? Me haga pensar, ¿sí? En una espondilolistesis. Entonces, bien, ¿sí? A sus compañeros, el que no se animó, ¿sí? Ahora yo sé que somos muchos para seguir con cada uno, ¿sí? De los casos que compartimos. A ver, voy a compartir, si me esperan 2 segundos, la segunda imagen. Muchas gracias para los que hablaron, ¿sí? Para los que están ahí y se animan a hablarme. No quiero hablar sola, como les digo siempre. Vamos a la siguiente imagen o caso, ¿sí? Que les voy a compartir. Bien, ¿les cambió la imagen? ¿Sí? Cambió la imagen, cambió caso, cambió manera de hablar, de presentar. Así que escucho voluntarios que me hablen sobre esto que están viendo en la pantalla y que les compartí para que hablemos. ¿Qué me pueden hablar de esa imagen que está en pantalla? Escucho.
Vamos que somos muchos. ¿Qué es lo que ven? A ver, ¿qué estudio es? Ubíquense, miren. ¿Qué ven? Si ven algo que lo hace patológico, ¿cuál podría ser la sospecha de acuerdo a esta imagen? Bueno, a ver. Por lo visto, no sé si lograron identificar, en esta le ayuda un poquito, ¿sí? Porque cuesta un poco más identificar, pero fíjense que es un estudio, ¿sí? Por radiografía, en este caso por ahí más a nivel del abdomen superior, más en ese abdomen superior con una visión hacia lo que es la línea media. ¿Qué es lo que yo veo en ese estudio radiográfico? Fíjense que lo que voy viendo y que me llama la atención es todas estas imágenes, ¿sí? Estas imágenes distribuidas por la línea, ¿sí? Línea media, imágenes que son como gruesas, ¿sí? De esa densidad cálcica, ¿sí? Calcificaciones múltiples en lo que es esa línea media, pero fíjense que a nivel de ese abdomen superior. Entonces, calcificaciones que están distribuidas en ese abdomen, ¿sí? Superior, más sobre línea media. Y si hablo de calcificaciones y un poco me ubico en cuanto a la distribución de esas calcificaciones, ¿qué podríamos estar pensando? Pancreatitis crónica. Bien, entonces, nos quedamos con esta imagen, ¿sí? De que nuestra sospecha podría ser justamente por la ubicación de esas calcificaciones múltiples. Fíjense que las llego a ver, la distribución sobre línea media, abdomen superior. Fíjense y quédense con esa sospecha justamente diagnóstica de una pancreatitis crónica. Y ahora les paso a otra imagen que también vimos para ver qué opinan también de esa imagen. Les cambio un poquito y después, sí, en este caso vimos esa radiografía con esas calcificaciones gruesas, groseras, donde las veo, ¿sí? En lo que es la línea media, en ese abdomen superior, ¿sí? Fíjense que me da esa distribución que lo que me hace sospechar es que podrían ser justamente calcificaciones pancreáticas. Entonces, esta imagen más la próxima que yo les voy a mostrar, ¿sí? Vamos a ver si tienen algo que ver o nada que ver una con la otra. Denme 2 segundos para cambiar, sí, la imagen.
Entonces, a ver, tómense un minuto para esto y escucho a ver quién quiere hablar sobre esta otra imagen. Lo mismo, presentación, ¿qué me pueden hablar de esa imagen? ¿Sí? Dentro de lo que están viendo. Escucho, estoy esperando a ver quién me puede hablar sobre esta imagen, que esto sí lo veo más detalladamente. Una tomografía de abdomen con contraste endovenoso iodado, donde se observa un páncreas de un tamaño aumentado, con una densidad heterogénea y los bordes no están bien definidos. Es una pancreatitis crónica, perdón, aguda. Pancreatitis aguda. A ver, alguien más que me hable un poco de esta imagen. Fíjense bien, ¿sí? Un poco cada detalle que les puede mostrar esa imagen. Y capaz también, sí, poder compararla, por así decirlo, con el estudio anterior. Algunos datos que nos puede ser de utilidad el estudio que les mostré hace un ratito. Entonces, a ver, tenemos en este caso, ¿sí? Una tomografía de abdomen, ¿sí? En un plano axial, donde en este corte tomográfico lo que nos llama la atención es justamente esta marcada, ¿sí? Dilatación del conducto pancreático. Fíjense que a nivel de lo que es el cuello, acompañado de estas imágenes, fíjense estas imágenes múltiples, ¿sí? Numerosas, esas calcificaciones que veo también acompañado de esa
dilatación del conducto. Cuando yo hablo de calcificaciones, dilatación del conducto pancreático, podemos estar sospechando, ¿sí?, de una pancreatitis crónica. La imagen anterior, que era una radiografía, ¿se acuerdan? Que lo que nos hacía sospechar era esa distribución de esas calcificaciones en la línea media, en ese abdomen superior, ¿sí? Por lo tanto, con esa radiografía de abdomen, lo que yo puedo hacer es identificar, ¿sí?, calcificaciones que se encuentran a nivel pancreática. Con la tomografía lo que vamos a poder evaluar, en este caso, según nuestra sospecha de una pancreatitis crónica, fíjense que vamos a tener que mirar, ¿sí?, esa dilatación del conducto pancreático y vamos a tener que ver también, ¿sí?, cómo la presencia de esas imágenes, esas calcificaciones que pueden variar en cuanto también a su tamaño, pueden ser o puntiformes o bien groseras, ¿sí?, como para tener también esa imagen, sí, que nosotros estamos viendo, esa dilatación del conducto pancreático acompañado de lo que es todas estas imágenes, sí. Fíjense que estamos viendo numerosas calcificaciones distribuidos en toda la glándula pancreática, entonces podríamos estar sospechando, sí, de dilatación del conducto pancreático, más calcificaciones, una pancreatitis, más esa radiografía que vimos anterior, ¿sí?, con también la presencia de esas calcificaciones a nivel de la línea media, a nivel de lo que es ese abdomen superior. Entonces, dentro de lo que es el estudio, ¿sí?, por radiografía, fíjense cómo nos puede hacer sospechar, pero que cuando nosotros hacemos después ese estudio tomográfico, ¿sí?, tengan en cuenta ahí ese detalle mucho mejor, ¿sí?, del páncreas, de cómo se encuentra ese páncreas. Seguimos con el otro caso, no es tan difícil, ¿sí? Déjenme que les comparta. Creo que ese caso sí lo van a, más de uno va a querer hablar, ¿sí? Me imagino, ¿sí? No voy a hablar sola, voy a esperar a que alguien hable sobre ese caso que vamos a ver a continuación. Bien, próxima imagen, próximo caso para que me hablen sobre esta imagen que les compartí. Par radiográfico de tórax, de frente y perfil, donde se observa aplanamiento del diafragma, aumento de los espacios intercostales y un aumento de la radiolucidez en ambos hemitórax. Diagnóstico sería un enfisema. El diagnóstico, ¿cuál es tu sospecha? No escuché, perdón. Me dijiste Enfisema, enfisema pulmonar. sí. Bien, muchísimas gracias.
escucho más, somos bastante, vamos, porque por ahora sí vemos ahí 2, 3, que son los que están, sí, hablándome. No quiero empezar a nombrar, ustedes me conocen, sí, a voluntad, pero que me hablen de esta imagen que les compartí. Doctora, radiografía de tórax con incidencia anterior-posterior. Se puede visualizar lo que yo veo, edema agudo de pulmón, porque se puede ver radiodensidades en ambos cilios o parailiares, se dice, en forma de alas de mariposa. Bueno, a ver, voy a simplemente cambiar un poco acá lo que es el zoom de la imagen. Voy a disminuir un poco, ¿sí? Como para que logren tener una visualización también. Y fíjense, en este caso, ¿sí? Lo que tenemos es dos imágenes que no la vemos igual. Fíjense que podemos presentar a este estudio, ¿sí? Como una radiografía de tórax de frente y de perfil, ¿sí? Entonces, radiografía de tórax de frente, de perfil. En este caso, lo que nos debería llamar, ¿sí?, un poco la atención y lo que nos da más datos en cuanto a el estudio, esto es muchas veces el perfil. Fíjense que este perfil vemos como un aumento de la transparencia pulmonar, ¿sí? Fíjense cómo vemos esa hipertransparencia. En este caso lo vemos más a nivel retrocardíaco, retroesternal, acompañado de esta imagen, ¿sí? Ese aplanamiento diafragmático, ¿sí? Fíjense cómo está, más como rectificado, más aplanado, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es ese diafragma alterado, lo que es la hipertransparencia, ¿sí? Ese aumento de la transparencia pulmonar, que puedo verlo, ¿sí? Mejor en el área retrocardíaca, fíjense a nivel retroesternal. Miren cómo se encuentra también esa pared anterior del tórax, fíjense cómo por ahí lo vemos más curvo.
En este caso, sí, nosotros pensamos cuando hablamos de una radiografía de tórax de frente y perfil, que vemos un aumento de la transparencia pulmonar, donde también se acompaña de lo que es ese cambio en el diafragma, en la configuración, ¿sí? Donde se vuelve recto, donde se vuelve, ¿sí? Como, sí, recto, como les dije, fíjense cómo está, pierde esa configuración. Una de las cosas que tengo que pensar muchas veces, ¿sí? Es justamente en un paciente con enfisema pulmonar. Podemos sumarle también, ¿sí? Lo que es los ilios, ¿sí? Ilios que pueden estar a veces más grandes, más prominentes, dentro de lo que es también la parte del calibre, ¿sí? De la vasculatura, acompañado también, pero sobre todo acuérdense que muchas veces dentro de lo que es esta patología y lo que es la evaluación en sí del enfisema, ¿sí? De esa sospecha de enfisema pulmonar, es los datos que nos puede dar ese perfil. Ese perfil, ¿sí? Dentro del estudio nos da muchos datos en cuanto a justamente ese aumento de la transparencia, ¿sí? Ese campo pulmonar que lo vemos, ¿sí? Más eh, lúcido, ¿sí? Más hipertransparente, por lo tanto ese aumento de la transparencia que lo miramos en la zona, ¿sí? Justamente, fíjense, retrocardíaca, ¿sí? Fíjense esa área retrocardíaca. También podemos mirar la zona, ¿sí? De retroesternal, con ese aumento del espacio retroesternal, ¿sí? Con esa forma también del tórax, ¿se acuerdan? Ese tórax más globuloso, hiperinsuflado, ese tórax, ¿sí? Que vamos a ver que es más prominente antero-posterior, ¿sí? Hablemos de ese paciente con sospecha de enfisema pulmonar. Entonces, miren cómo se encuentra justamente la densidad de esos pulmones, miren, ¿sí? Los campos pulmonares, cómo lo encontramos, miren cómo se encuentran los diafragmas, ¿sí? En cuanto a pierden esa configuración que nosotros conocemos y se vuelven más rectos, ¿sí? Fíjense que se vuelven como aplanados, inclusive en este caso más aplanados, pero tengan en cuenta, ¿sí? Esa hipertransparencia, tengan en cuenta también cómo lo encontramos a ese diafragma, ¿sí? Que dentro de la mejor manera por ahí de evaluar lo que es ese justamente ese diafragma es viendo en ese perfil. Entonces, la información que más, por ahí, más nos da sobre estos pacientes es justamente en el perfil, ¿sí? Entonces, miren siempre si hay un de frente y de perfil. Si es de perfil, busquen si esa hipertransparencia, busquen ese diafragma que se puede encontrar aplanado, en este caso, ¿sí? Pero acuérdense también que muchas veces puede también de alguna manera invertirse, que haya inversión. En este caso, ¿sí? Ese aumento de la transparencia pulmonar, ese diafragma que se encuentra aplanado, ¿sí? Junto también con lo que es ese espacio retroesternal aumentado y que también de alguna manera me permite, ¿sí? Ver lo que es esa hipertransparencia. Enfisema pulmonar como nuestra sospecha. Vamos a lo que es, sí, seguir con las otras imágenes. Pensé que esto me iban a hablar más, pero bueno, seguimos con la próxima imagen. No quiero dejar de ver y evaluar. Bien,
Ahí les puse la siguiente imagen, no es difícil, pero sí, como digo siempre, hay que ubicarse qué es lo que estamos viendo, como para de alguna manera definir qué estudio es, y en base a ese estudio, ver los hallazgos justamente, si hay hallazgos patológicos, y después llegar a ese diagnóstico, ¿sí? A esa sospecha diagnóstica. ¿Quién me puede hablar de este estudio? Que lo voy cambiando un poquito para que lo vean un poquito más detallado, fíjense, ¿sí? Es un estudio radiográfico contrastado, un colon por enema varietado, donde es posible visualizar un colon con múltiples imágenes saculares compatíveis com divertículos. Seria uma diverticulose colônica. Muchas gracias, bien presentado. ¿Alguien más? Ahora igual aclaro unas cositas, pero ¿alguien más que me pueda hablar, ¿sí? De este estudio? Les cambio un poco lo que es el Zoom para que puedan verlo mejor, ¿sí? Dejemos ahí un poco para ver si hay alguien que opine diferente a este estudio. ¿Qué podemos hablar aparte de lo que su compañero presentó? ¿Qué es lo que podemos hablar y decir de esta imagen? No es difícil, pero bueno, hay que ir acordándose, ¿sí? De esas clases que tuvimos, ¿se acuerdan? Para el que estuvo con el doctor y conmigo, esas clases que tuvimos, ¿sí? Y acordarnos bien los nombres de los estudios. Que es un estudio, es un colon por enema, es un estudio. El resto estoy de acuerdo con el compañero. El resto coincidís con tu compañero, eso fue lo que, ¿sí? ¿Corregís nomás por ahí la forma de presentar el estudio? ¿Puede ¿De ser? acuerdo? Sí. Bien. Ah, bueno, perfecto. Muchas gracias. Son siempre, tengo acá a sus compañeros que hasta ahora me están hablando todo, ¿sí? Muchísimas gracias. Dentro de lo que es, ¿sí? Este estudio, sí, es un colon por enema, ¿sí? Acuérdense, ¿sí? Ese colon por enema como presentación, ¿sí? En este caso, colon por enema y hablamos, ¿sí? De ese doble contraste como para tener referencia a lo que estamos mirando. Entonces, un colon por enema, en este caso lo que me muestra es justamente, ¿sí? Múltiples imágenes en forma de saco, ¿sí? Múltiples imágenes que forma de saco o bolsas, también podemos llamarlas. Fíjense que algunas más radiodensas, ¿sí? Que otras, pero distribuidos por ese colon, ¿sí? Por lo que es ese colon, ese marco colónico. Fíjense que estamos viendo la parte de una flexura, ¿sí? Dentro de lo que es ese recorrido de ese colon. Entonces, si nosotros hablamos que estamos mirando un colon por enema, ¿sí? Que nos permite visualizar múltiples imágenes distribuidas por el marco colónico, ¿sí? Múltiples imágenes en forma de saco o en forma, ¿sí? De bolsas. Podríamos estar hablando justamente o de nuestra sospecha de ser, ¿sí? Divertículos colónicos. Entonces, tengan en cuenta simplemente algo para aclararles nomás, ¿sí?
el nombre del estudio. Cuando nosotros vemos los estudios contrastados radiológicos, vayan directo al nombre del estudio. En este caso, colon por enema, ¿sí? Como para decirles, no pierdan todo este tiempo de decir estudios radiográficos contrastados, colon por enema. No, vayan directo con un colon por enema, ¿sí? Ese colon por enema que nosotros ya nos ubicamos en ese estudio. Entonces, colon por enema, donde visualizo en este caso, ¿sí? La presencia de múltiples imágenes, ¿sí? En forma de bolsa o sacos distribuidos en ese marco colónico, ¿sí? Sospecha diagnóstica, divertículo colónico, ¿sí? Entonces, simplemente para aclarar nomás el nombre del estudio. Lo demás, sus compañeros hablaron muy bien, lo presentaron bien, ¿sí? Simplemente quise agregar nomás un poquito la parte también de conciso. ¿Cuál es el estudio? ¿Sí? Así, directo, cómo solicitamos, ¿sí? En este caso, cómo lo presentamos. Pero si ustedes tienen que solicitar, vayan directo a cómo se solicita. Y si tienen que presentar el estudio, como estamos haciendo en cada encuentro, ¿sí? Colon por enema, estamos hablando, ¿sí? Dentro de esa imagen, ¿sí? O también llamados, depende, autores, enema opaco, pero justamente para tener en cuenta, ¿sí? Este estudio. Vamos por, creo que la última imagen, la más fácil o no, no sé. Veremos qué me dicen ustedes de qué opinan de esa imagen. Entonces, vamos por la última imagen, sí, que teníamos que evaluar. Escucho sobre esta imagen. Presentación del estudio, cuál es su descripción patológica o cuáles son los hallazgos que ustedes consideran, ¿sí? Patológico y cuál es su sospecha diagnóstica. No es tan difícil, hay que ubicarse nomás, como les digo siempre, empezar desde cero, desde el estudio. Estudio, región, y ahí después lo demás, ¿sí? Como digo, lo vamos evaluando. Entonces, a ver, ubiquémonos como para presentar este estudio. Entonces, si miramos esta imagen, ¿sí? ¿Qué podemos hablar? ¿Qué estudio es?
¿Qué estudio por imagen es lo que están viendo? ¿Qué en ese que proyecté ahí, qué estudio piensan que es? Es una tomografía axial. Una tomografía, ¿sí? Fíjense que de la zona, ¿sí? Tomografía de pelvis en un plano axial. Vamos a ubicarnos, ¿sí? Tomografía de pelvis en un plano axial, sin contraste endovenoso. ¿Y qué es lo que les llama la atención como hallazgos? ¿Hay algo que les llama la atención o no? Como un hallazgo patológico dentro de ese corte tomográfico que estamos viendo ahí, de esa partecita que vemos. ¿Qué les llama la atención? Perdón. El aumento del tamaño de la próstata, doctora. A ver, vamos a decir entonces, tomografía, ¿sí? En este caso veo un corte tomográfico muy a nivel de la pelvis, ¿sí? Lo que me llama la atención, ¿sí? Es que tengo esta imagen hiperdensa. Fíjense, ahí estoy marcando con el cursor, ¿sí? Esa imagen hiperdensa, redondeada, pequeña, ¿sí? Que se encuentra bien precisamente en la unión, ¿sí? Vésico-ureteral, ahí en la entradita con la vejiga. Entonces, yo tengo una tomografía, ¿sí? En este caso, sí, un corte justo mostrando la pelvis, pero acuérdense que muchas veces abdomen y pelvis. En este caso, tomografía, ¿sí? De pelvis sin contraste en un plano justamente, ¿sí? Axial. Y observo, visualizo esa imagen hiperdensa, redondeada, pequeña, en la unión, ¿sí? Urétero-vesical. Ahí justo llegando, ¿sí? A la vejiga del lado izquierdo. Entonces, si yo estoy viendo una tomografía sin contraste y me encuentro con una hiperdensidad redondeada, pequeña, ¿qué puedo pensar en cuanto a esa sospecha diagnóstica? Un cálculo renal. Entonces, lo que nos hace pensar es justamente una litiasis o un cálculo, ¿sí? Una litiasis, un lito a nivel justamente de, no justo acá lo que vemos a nivel renal, pero sí en la unión, ¿sí? Urétero-vesical. Entonces, en este caso, ¿sí? Un lito, un cálculo, una litiasis, ¿sí? En la unión urétero-vesical. Vejiga y justo ahí, ¿sí? En esa unión entre el uréter y la vejiga. Entonces, a tener en cuenta, ¿sí? Patologías como litiasis, en este caso, ¿sí? A nivel de la zona de la unión urétero-vesical. Entonces, dentro de otro de los estudios que miramos, vimos y estudiamos una tomografía sin contraste, pero en este caso mostrándome un lito, ese cálculo y ese lito en la zona de la unión urétero-vesical. Entonces, fíjense cómo a medida que fuimos mirando, ¿sí? Estudio por estudio, ¿sí? Calculando. ¿Qué quiero decir? Fuimos mirando distintos estudios, miramos radiografía, miramos tomografía. De cada uno de ellos identificamos la región para saber también, aparte del estudio, saber qué terminología voy a usar. Entonces, si ustedes saben que estamos mirando una tomografía, van a saber que van a hablar, ¿sí? Con la terminología que se describe
los estudios tomográficos. ¿Qué quiere decir? Vamos a hablar de densidad o de atenuación. Vamos a hablar, si hablamos en la radiografía, ¿qué hablábamos? Nos ubicábamos también en esa radiografía y íbamos a hablar lucidez, radiolúcido, radiopaco, ¿sí? Entonces, o sea, que yo les insista tanto en que ustedes presenten e identifiquen el estudio es justamente porque les va a servir también, aparte de identificar el estudio, ¿sí? Les va a servir para justamente poder después usar la terminología para describir los hallazgos patológicos que nosotros encontremos. Entonces, por un lado, identifiquen el estudio. Lo sigue la región. Es importante saber dónde estoy mirando, qué estoy mirando. Y después, como otro paso, ¿sí? Ahí vayan a esos hallazgos que me van a hacer sospechar la patología. Entonces, no se salten, por ahí sí, como les digo, no se salten estos hallazgos, estas descripciones que hace que sea patológico. No vayan directo a lo que es, como digo, al diagnóstico. Si yo sé el diagnóstico, debería estar sabiendo cómo describo esa patología, ¿sí? Entonces, fíjense que distintas imágenes que fuimos viendo, acortando el tiempo para poder también de alguna manera ustedes, ¿sí? Agilizar un poco, que por ahí es lo que les preocupa, pero digo, necesito la próxima que hablen un poco más conmigo, ¿sí? Porque si no, es como una clase a la nada, ¿sí? Que así que aprovechen estos encuentros. Hay alumnos que comenzaron ahora estos últimos encuentros, por eso soy muy repetitiva en cuanto a la metodología. ¿Cómo hacemos para aprovechar este tiempo? Entonces, semana que viene seguimos con los encuentros, ya les llegará el link, ¿sí? Un poco, vamos a ir cambiando un poco, pero espero, sí, justamente que ustedes también colaboren en cuanto a poder hablar y charlar y ocupar ese espacio, ¿sí? En cuanto a que ustedes de alguna manera, ¿sí? Se animen a hablar, porque es la forma también de hacer su propia guía en cuanto a qué es lo que hago. A ver, ¿qué miro primero? ¿Qué digo primero? ¿Cómo presento? ¿Qué hago? ¿Sí? Tengan su propio orden. Entonces, la forma es justamente si ustedes hablan, si yo les escucho y no que sea al revés, ustedes solo me escuchen, ¿sí? Entonces, la semana que viene vamos a seguir, ¿sí? Con los distintos casos, variado de nuevo. Lo que sí, repito, no se olviden en el chat de colocar, ¿sí? Sus datos, su presencia, de que estuvieron en el encuentro, ¿sí? Para que quede registrado. Espero que se haya escuchado bien. Si cualquier problema que hay de audio, siempre dígame que por ahí estoy acá sola y si ustedes no me dicen, por ahí hablo, no se escucha o algo, ¿sí? Entonces, supongo que esta vez no hubo muchos inconvenientes, más que los inconvenientes que pueden haber en cuanto a cuando comparto las imágenes y eso pasa que no puedo abrir todo junto. Entonces, es eso que por ahí hace que yo tarde un poquito. Mil disculpas, sí, pero bueno, nos vemos, sí, la semana que viene. Espero que seamos muchos de nuevo, ¿sí? Y que esta vez, yo sé que por ahí hay imágenes que no se animan a hablar porque no saben si se van a equivocar o no. El momento es ahora para, ¿sí? Repasar lo que nosotros dimos ya en su momento, durante todo un año, ¿sí? Diagnóstico por imagen, dimos durante todo un año. Esto es volver a, por ahí, hacer un poco más corto, cómo miramos una imagen, cómo presentamos, cómo la describimos y nuestras sospechas, ¿sí? Diagnósticas. Lo acortamos un poco, pero sigue siendo imágenes, esas imágenes que ustedes estudiaron hace unos años atrás y que muchos capaz estuvieron con el doctor
Gómez Sierra y conmigo. Así que, bueno, les espero a todos la semana que viene, ¿sí? Ya les llegará igual el link cuando será nuestro próximo encuentro. Cuídense mucho, estén donde estén, no sé muy bien dónde están, pero cuídense mucho, que tengan un buen fin de semana para todos. Y Gracias, muchas gracias doctora. por estar Gracias, escuchando, doctora. muchas gracias por escucharme. Gracias, doctora. Bueno, Nos gracias, doctora. vemos, hablamos, nos encontramos Gracias, Doc. cuando les llegue el link, ¿sí? Con otros casos diferentes. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Chau, chau, cuídense.